El Señor quiere que nosotros seamos personas espirituales y que nos desarrollemos en el área espiritual. Es lindo y es bueno que nos hayamos desarrollado en el área física, económica. Es lindo, es maravilloso. Dios no está en contra de eso. Dios quiere que su pueblo le represente bien. De hecho, usted puede mirar en las estadísticas o en la historia que el pueblo de Israel ha sido el pueblo que realmente, si ha tenido persecución, ha sido por el celo que tiene el gentil en contra del pueblo de Israel por su desarrollo, no solamente espiritual, sino intelectual, económico, militar. El pueblo de Israel es un pueblo que se ha desarrollado en todas las áreas y de hecho la mayoría del mundo, casi todo el mundo está gobernada o tiene representantes del pueblo de Israel regados por todo el mundo y ellos son los que en realidad mueven muchas cosas porque el Señor se agrada que su pueblo le represente bien. Pero no solamente recuerde que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sino que Dios a través de la sangre de Jesucristo hizo que todo aquel gentil que le aceptara, que creyera en él y le aceptara, sería nombrado como su hijo. Así que no solamente un judío puede ser bendecido, sino también un gentil que haya aceptado a Jesús. ¿Está creyendo esto? Bueno, si creemos esto, entonces tenemos que entender que debemos desarrollarnos en el área espiritual. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel se ha desarrollado tanto en el área física? Porque primero se desarrolló en el área espiritual. Aunque es cierto, el pueblo de Israel ha cometido muchos errores y nosotros, cuando leemos la Biblia, pudiéramos criticar y muchas cosas criticables del pueblo de Israel. Pero también hay muchas cosas que nosotros deberíamos de admirar del pueblo de Israel. ¿Cómo qué podemos admirar? Ellos siempre han guardado los estatutos y los preceptos del Señor, aunque no todo israelita lo hace, la mayoría de ellos como pueblo, como nación, han guardado la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que le ha catapultado al pueblo de Israel para que siempre esté como cabeza y no como cola. Ahora, que el mundo siempre le haya querido tener como cola es otra cosa, pero el pueblo de Israel siempre se ha desarrollado. Menos de 100 años el pueblo de Israel, desde la persecución que hizo en contra de todo el pueblo alemán, al tiempo de hoy nosotros sabemos que el pueblo de Israel, la nación de Israel, es una potencia mundial en forma económica y en forma armamentista. ¿Por qué? Porque Dios siempre bendice. No necesita una eternidad o 1000 años o 2000 años para bendecir a alguien. Lo que necesita es que esa persona quiera ser bendecida. Ahora, querer ser bendecidos, todos decimos amén. Pero cuando yo digo querer ser bendecido es ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos moldee a su imagen y a su semejanza, no a como nosotros queramos. Entonces el éxito de nosotros es que nosotros obedezcamos al Señor. Pero vamos a seguir leyendo la porción bíblica donde vamos a agarrar este mensaje. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que nosotros podamos ser bendecidos con respecto al versículo 2, nosotros tenemos que estar claros en el versículo 4. Que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Queremos ser bendecidos, pero andar conforme a la carne, jamás podremos ser bendecidos. Porque hay dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Muchas personas pueden desarrollarse, la mayoría de personas del mundo están desarrolladas en el área física, ¿verdad? Nosotros, es más, Asaf en una ocasión escribe un salmo inspirado con respecto a eso, porque ve la prosperidad de aquel que no sirve al Señor. Hay una prosperidad de aquel que no sirve al Señor. Recuerde que el enemigo de nuestras almas es mentiroso y engañador, y podrá ofrecer algo que parece felicidad cuando no la es. Pero sin embargo, el Señor ofrece la verdadera felicidad, que solo se encontrará cuando andamos en el Espíritu y no satisfacemos las obras de la carne. Ahora, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, quiero confrontarte con una pregunta. ¿En qué estás pensando en este momento? Los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. ¿En qué estás pensando en este momento? ¿Qué está viniendo a tu mente? ¿En qué estás usando tus pensamientos en este mismo instante? En lo que estés usando tus pensamientos, si tú estás usando tus pensamientos para preocuparte porque algo en la casa se quedó sin terminar, entonces no estás pensando en las cosas espirituales. Yo sé que tú tienes responsabilidad y todos tenemos responsabilidades, pero debemos de hacer un espacio para las cosas espirituales, porque si hacemos un espacio para las cosas físicas, también debemos de hacer un espacio para las cosas espirituales. Y si no lo hacemos, entonces hay un desequilibrio en nuestra vida. Ahora, cierto que las cosas espirituales no las podemos mirar con los ojos físicos, pero cuando somos personas espirituales podemos ver las cosas espirituales. Ahora, es más, alguien espiritual podrá ver si eres espiritual. Eso es algo real. Usted puede decir, yo soy espiritual, pero en realidad cuando una persona espiritual se le acerca, sabrá si usted es espiritual. Ahora, ¿por qué no te dice si eres espiritual o no? Porque la persona espiritual no necesita decirte que eres espiritual. El espíritu mismo da testimonio a tu espíritu que la persona es espiritual. Así que no esperes que un espiritual te critique en realidad. El espiritual siempre te animará a que seas más espiritual. Pero nunca te va a decir que eres carnal, porque él sabe que tú ya lo sabes. Ahora, necesitamos ejercitarnos en el área espiritual, pensar en las cosas espirituales. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo, hay tiempo para nuestro trabajo, hay tiempo para nuestra familia, hay tiempo para nuestra esposa, hay tiempo para todo, pero debe de haber un tiempo para las cosas espirituales. Así como usted crea un schedule en todo su día y dice, a esta hora entro, a esta hora desayuno, a esta hora reposo nuevamente, a esta hora como y a esta hora llego a mi casa, a esta hora me baño y a esta hora vuelvo a cenar. Así tiene que haber una formación en nuestra vida espiritual. Amén, amén. Para que sepamos que hay una regla que debemos de seguir, que debe ser alimentado nuestro espíritu. Pero cuando nosotros no nos alimentamos bien, si en el área espiritual nos damos cuenta, cuando usted no se alimenta bien, usted llegará tarde o que temprano, a su debido tiempo, llegará al hospital, ¿cierto? Si usted no se alimenta bien, usted va a llegar al hospital. Si usted no se alimenta espiritualmente bien, también se enfermará. Ahora, hay personas que están acostumbradas a mal comer y a mal pasarse en el área física. Pero hay personas que estamos también acostumbrados en el área espiritual a mal comer y a mal pasarnos. Ahora, ¿cómo está nuestro cuerpo físico? Hermano, no necesitas mucho tiempo para perder la fuerza espiritual. Recordando nuevamente el holocausto judío, y usted si tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad, y a veces animo a aquellos que no han tenido la oportunidad, que busquen un poco acerca de eso para que realmente sepan lo que realmente es ser cristiano, o que realmente es ser un siervo de Dios o un escogido por Dios. Pero cuando vemos algunas escenas y sabemos que algunos de nuestros hermanos judíos estuvieron por 2 o 3 años en un campo de concentración y vemos su cuerpo, nosotros nos daremos cuenta que ellas eran mal alimentados. Y se ve instantáneamente al ver una escena que esa persona fue mal alimentada. Pues déjeme decirle que si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna de esas fotografías o videos, ahora póngase en el espejo y algunos de nosotros en el área espiritual estamos caminando como ellos. Ayúdanos, Señor, aleluya. Porque no estamos alimentándonos espiritualmente. El Señor quiere que nos alimentemos espiritualmente. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué nos ocupamos nosotros? ¿En la carne? Si nos ocupamos en la carne, estamos ocupándonos acerca de la muerte. Pero si nos ocupamos en el área espiritual, entonces nos estamos ocupando de la vida y de la paz. Ahora, necesitamos crear un espacio o darle un espacio a lo espiritual para que realmente nosotros crezcamos. Queremos crecer en muchas áreas, pero en la área que debemos de crecer es en el área espiritual. Amén, amén. En el área espiritual es importante que nosotros crezcamos. Mire, a veces confundimos el área espiritual con el área intelectual. Leo la Biblia y pienso que que estoy creciendo en el área espiritual. No es así en totalidad. Aunque la Biblia te va a ayudar a crecer en el área espiritual.
Pero a veces nos vamos basando en lo intelectual. ¿En qué puedo yo desarrollar? Y puedo leer y entender algunas cosas, pero no las aplico. La aplicación de la palabra en nuestra vida entonces creará un ser espiritual en ti. Si no, de otra manera, solamente un ser intelectual. Puedes saber cómo funciona una iglesia, puedes saber cómo comportarte, puedes saber muchas cosas, pero no serás espiritual. Llegarás en otro extremo al fariseísmo. Mire, hay personas que si se vuelven muy intelectuales, solamente se convertirán en fariseos, no en cristianos. Y el Señor ya no quiere fariseos, tuvo demasiados, o tiene demasiados, como para que usted pueda entrar en la fila de ellos. El Señor lo que está buscando es una persona espiritual, una persona que sea como Él. El Señor no nos dijo que imitásemos a alguno de ellos. Y Pablo tampoco dijo que imitásemos a algunos de los que él había aprendido, sino dijo, imitadme a mí como yo imito a Jesús. Entonces, en pocas palabras, nosotros debemos de imitar a Jesús. Pero vemos que esta palabra nos está enseñando, nos está incitando a que crezcamos en el área espiritual, y usted y yo debemos de crecer en el área espiritual. Es importante que crezcamos en el área intelectual hablando de la palabra de Dios, pero es más importante que esa palabra nos guíe a lo espiritual. Vamos a seguir leyendo esta porción. Estamos en el versículo 7. Les dije que íbamos a llegar hasta el 17. Y solo cuando haya usted llegado al 17 conmigo, solamente estaremos viendo la introducción. Y no se me espante. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, es importante que entendamos que si nosotros vivimos según la carne, nunca agradaremos a Dios, porque nuestra carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No podremos hacerlo. Si usted viene a la iglesia y usted viene todos los días, si usted canta todo el tiempo, pero usted no tiene un momento espiritual, nunca podrá agradar a Dios, nunca podrá sujetarse a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, si es tediosa, si es pesada para alguien, es porque no está viviendo una vida espiritual. En realidad no nos está pidiendo algo el Señor que no deberíamos de nosotros sentir pasión en vivirlo. ¿Por qué yo voy a enojarme con que alguien me diga que ore si de verdad es mi pasión? ¿Por qué me voy a molestar cuando alguien le dice a usted quién vive y usted no contesta? ¿Por qué se molesta? Si se molesta es porque usted no está viviendo en el área espiritual, porque usted fue creado para exaltar a nuestro Dios. Ahora, usted puede levantar su voz o no levantarla, es una gran decisión que usted tiene un libre albedrío, pero el punto es ¿por qué molestarnos cuando alguien me dice que tengo que hacer una actividad espiritual si en realidad debe de ser mi pasión? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué me voy a molestar que alguien me diga ora hermano, ayuna hermano, busca de Dios? ¿Por qué? Si eso es lo que realmente me gusta. A un comelón que le diga vamos a los chinos, ¿le va a molestar? De ninguna manera, porque es un comelón. Entonces alguien espiritual que le diga gasta tu tiempo en las cosas espirituales, ¿le tiene que molestar? No, pero si le molesta es porque no es espiritual sino es carnal. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros viviendo? ¿En qué área estamos viviendo? ¿En lo carnal o en lo espiritual? ¿Se molesta usted cuando le dicen vamos a orar? ¿Se molesta usted cuando le dicen vamos a ayunar? ¿Se molesta usted cuando le dicen levante sus manos? ¿Se molesta usted cuando alguien dice gloria a Dios? ¿Cuando alguien dice aleluya? Solamente el diablo se enoja cuando alguien dice esas palabras. Pero nosotros los cristianos debemos de alegrarnos que alguien diga esas palabras, porque somos o deberíamos de ser seres espirituales. Entonces, la Biblia nos insiste que debemos de ser espirituales si queremos agradar al Señor. Ahora, si nos ocupamos demasiado en la carne, no agradaremos al Señor. ¿Cuál es tu preocupación cuando vienes a la iglesia? ¿Te preocupas por tu físico o te preocupas por lo espiritual? Ahora, definitivamente tienes que venir físicamente presentable delante de tu Rey, pero no tiene que ser tu pasión eso, sino tu pasión tiene que ser venir a ver al Rey. Pero ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Versículo 9, vamos a seguir leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué tal este versículo? Vuelvo a repetirlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero hace una aclaración, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora,
Regularmente nosotros decimos, yo tengo el Espíritu de Dios. Y Dios nos prometió que aquel que le aceptara iba a darle de su Espíritu. Pero si vivimos según la carne, entonces no somos espirituales. No se enoje ni se moleste conmigo. No es usted espiritual. Porque si usted fuese espiritual es porque vive el Espíritu de Dios en usted o mora el Espíritu de Dios en usted. Así que regularmente se puede notar en nuestro exterior si somos espirituales a través de nuestra manera en que nosotros nos comportamos. ¿Cómo se comporta usted? Usted enseña, delata si es usted espiritual o no lo es. El Señor quiere que nosotros seamos espirituales. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Aleluya. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que necesitamos la presencia de su Espíritu Santo. Repito, a veces decimos que lo tenemos, pero nuestra actitud exterior tiene que mostrar que nosotros somos espirituales. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren, y aquí es donde se empiezan a juntar las cosas espirituales con la física. No solemos entender lo que es lo espiritual y lo que es lo físico. A veces nos vamos más a lo físico y olvidamos lo espiritual, aunque en realidad están sumamente ligados unos con otros. Pero primero es lo espiritual, y al vivir en lo espiritual entonces tendremos una recompensa física. Es lo que estábamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido bendecido porque a pesar de muchos errores que ha cometido, ha sido un pueblo que se ha mantenido, que su Dios es Jehová. Punto. Y el gentil tiene infinidad de dioses, infinidad de deidades. Cuando nosotros realmente servimos al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios, entonces obtendremos las bendiciones. Nota el versículo 12, dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo a lo mismo. Nosotros nos decimos somos hijos de Dios. La pregunta sería, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu? ¿Vivo una vida conforme a lo que dice el Espíritu? ¿Me manejo conforme a lo que Dios quiere? ¿Qué hago? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo me comporto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy realizando continuamente? ¿O vengo a la iglesia y sigo pecando, sigo haciendo lo mismo, no trato de cambiar? Es que en realidad entendemos que hay una lucha constante entre lo que es espiritual y lo que es carnal. Pero también entendemos que podemos nosotros darle rienda suelta a lo carnal y olvidarnos de lo espiritual. Usted decide, cuando ha venido aquí a la iglesia y decide, voy a dar un día al Señor, y si viene usted a ayunar, usted decidió darle un tiempo a lo espiritual. Pero si usted decide irse a otro lugar y disfrutar, entonces le está dando a su carne. Entonces hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. El Señor nos pone en los dos caminos y usted y yo decidimos qué vamos a alimentar. Recuerde usted sabe muy claramente que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Somos un ser trino que Dios nos creó, y nuestra alma tiene la oportunidad de decidir qué va a hacer, pero todo va a repercutir en nuestra carne y en nuestro espíritu. Si nosotros no somos espirituales, dejamos a nuestra carne que gobierne nuestra alma y no dejamos al Espíritu de Dios que gobierne nuestra alma, entonces nosotros estamos cada día fracasando. Cada día, no importa cuánto hagamos, no importa si usted viene a la iglesia, no importa si usted hace tantas cosas en la iglesia, usted y yo necesitamos ser espirituales. Porque si no se vuelve costumbre el venir a la iglesia, pero el Señor no quiere que vengamos por costumbre. El Señor no está interesado en ver las bancas llenas. El Señor está interesado en que nuestros corazones estén llenos de su Espíritu. Amén. El Señor no está interesado
interesado en este lugar que se llene con personas. Lo que quiere el Señor es que las personas que estén aquí se llenen de su presencia. Es lo que el Señor quiere. Y es lo que nosotros tenemos que estar peleando en nuestra vida. Recuérdense, dos cosas, dos aspectos, en la área física y el área espiritual. Todas están ligadas, pero primero es el área espiritual y después el área física. Voy a leer este versículo que ustedes lo conocen mucho, pero nos habla acerca de que todo es espiritual. Hasta cierta manera todo es espiritual, pero debemos de aprender a dividirlo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. El versículo que nos vamos a enfocar es en el 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando del área física y el área espiritual. O sea, la área física fue creada por el Señor, pero el área espiritual también fue creada por el Señor. Y el área espiritual es mucho más antigua que el área física. Porque antes que nosotros naciéramos o antes que nuestro cuerpo estuviera, el Señor ya nos había amado. Entonces habla acerca de que nuestro ser espiritual era amado por Dios. Ahora, versículo 24 del capítulo 4 de Juan, dice así: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. En lo que yo me quiero enfocar es en la primera frase que dice Dios es espíritu. Entonces, si nosotros queremos adorar a Dios, aunque lo adoramos a través de nuestras manos y de un acto físico, en realidad nuestra adoración tiene que surgir en el área espiritual para que se pueda demostrar en el área física. Y es donde tenemos que trabajar, porque si simplemente sacamos de nuestro físico hacia afuera y no de nuestro ser espiritual, entonces solamente estamos haciendo lo que hace todo el mundo, nada. Pero el Señor quiere que nuestra alabanza sea una alabanza verdaderamente espiritual. Entonces todo lo que existe en el área espiritual debe ser guiada por lo espiritual, no por lo físico. Queremos manejar cosas espirituales con conceptos físicos y eso no se puede hacer. Lo espiritual es espiritual. Si nosotros queremos adorar, debemos de adorar en espíritu. Es lo que el Señor pide de nosotros. Ahora, ¿cómo yo me vuelvo espiritual? Pues buscando las cosas espirituales, gastando tiempo en las cosas espirituales. No creo que la palabra gastar sea correcta, sino invertir en las cosas espirituales. Si invertimos en las cosas espirituales, entonces obtendremos cosas espirituales. Miren, en primera carta que escribe Pablo a los Corintios, le escribe en el capítulo 12, si lo hace conmigo, las siguientes palabras. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es importante que entendamos que hay cosas espirituales y físicas. Nosotros conocemos las cosas físicas porque son visibles. Las cosas espirituales no las miramos, en primer lugar, porque no somos muy espirituales, pero de que existen, están ahí. El apóstol Pablo le habla a los corintios, porque los corintios, si vemos un buen ejemplo de lo que estoy hablando, es la iglesia de Corintio, una iglesia que había crecido en el área intelectual, una iglesia que había crecido en número, una iglesia que había crecido en muchas cosas, pero no era muy espiritual. Es más, conocemos a la iglesia de Corintio como una iglesia carnal. De hecho, el apóstol Pablo le dice: yo he querido darles a comer vianda sólida, pero debido a que ustedes no se desarrollan, debido a que ustedes son carnales, tengo siempre que darles leche solamente. Hablamos de una iglesia carnal, y no estamos usando simplemente para criticarla, sino para aplicarlo a nuestra vida y entender que nosotros tenemos muchos defectos como esos. Y nosotros tenemos que trabajar en el área espiritual. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es que se desarrolle en el área espiritual. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué es importante que crezcamos en lo espiritual y dejemos un poco lo material? La respuesta está en el siguiente versículo. Vaya conmigo abajo, el versículo 2. Sabéis que cuando eras gentiles, o sea, ya está hablando, ya no eres gentil, se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos. Y hermano, cuando usted y yo no somos espirituales, cuando usted y yo simplemente somos carnales, somos como esta bandejita. A donde yo la vaya a poner, ahí se va a quedar. Si yo la pongo aquí, aquí se queda y no va a realizar nada. Si yo la vuelvo a mover, se va a poner aquí. Y si yo la pateo y la tiro, igual, de la misma manera. Así se nos llevaba antes a nosotros cuando no conocíamos del Señor. Ahora, el apóstol dice: no quiero que ignoréis.
Cuando nosotros nos volvemos espirituales, entonces ya no vamos a ser movidos por el mundo, sino vamos a ser movidos por lo espiritual. Pero para ser movidos por lo espiritual necesitamos ser seres espirituales. De hecho, si usted va conmigo nuevamente a su palabra, pero ahora a Juan, en su capítulo 3 nos habla del nuevo nacimiento. Usted sabe que el Señor habla con un hombre que le viene a visitar de noche y le habla acerca a Nicodemo de lo espiritual. Voy a leer algunos versículos, pero nos vamos a enfocar en el versículo 5. Respondió, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, eres gentil, necesitas nacer a ser espiritual. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no era un ignorante, Nicodemo era una persona estudiada y que había crecido de una manera que se había desarrollado en lo que es la palabra. Pero vemos la diferencia en cuando nos desarrollamos en el área física, pero se nos olvida desarrollarnos en el área espiritual. Nicodemo era un maestro, Nicodemo era una persona muy inteligente y le hace preguntas muy inteligentes al Señor, pero solamente en el área intelectual, pero el Señor le va a enseñar ahora el área espiritual. Entonces el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos en el área espiritual. Ahora, la área espiritual es muy desconocida en muchas áreas para nosotros, pero el Señor quiere descubrirnos esa área espiritual, porque solamente esa área espiritual es la que nos va a guiar. Yo lo que lo quiero llevar es al versículo 8, dice lo siguiente, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando no conocemos de las cosas del Señor y cuando no somos espirituales, somos movidos para todos lados, pero por el mundo. Cuando nosotros aceptamos al Señor y nos volvemos espirituales, entonces no nos moverá el mundo, nos moverá el Señor. Y el mundo no sabrá para dónde vamos, ni de dónde venimos, porque será velado para el mundo. Entonces estaremos protegidos cuando nosotros estemos más espirituales que carnales. Porque una persona carnal, usted sabe qué va a hacer. Es así. Usted sabe una persona, usted puede decirme de un compañero de trabajo que le gusta tomar y que es carnal. Usted sabrá que después de las 4 de la tarde del día viernes, usted lo puede buscar en una... ¿verdad? En una cantina lo va a ir a buscar porque sus hechos están diciendo que lo va a llevar el mundo a una cantina, a un baile, a derrochar su dinero. Más, sin embargo, a una persona espiritual no sabe dónde la va a llevar el Señor, porque es espiritual y es guiada por el Espíritu. Por eso es importante que si nosotros no queremos ser mangoneados por el mundo, o manipulados por el mundo, o pisoteados por el mundo, necesitamos ser seres espirituales. De otra manera, solamente seremos hollados, seremos pisoteados por el mundo. Por eso el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos. Y el apóstol Pablo le habla a los de Corintios, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que sigamos siendo ignorantes. Ahora, cuando alguien nos dice ignorante, nos sentimos ofendidos, pero yo no me siento ofendido cuando me dicen ignorante en algo que no sé. Es más, es la oportunidad para que yo aprenda. O sea, lo que el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos es en el área espiritual. ¿Soy espiritual? Sería la pregunta. ¿Me estoy comportando como una persona espiritual? ¿Qué hago? Nosotros sabemos que el libro de Gálatas nos habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Usted ya lo conoce. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Estamos haciendo obras de la carne o estamos dejando que Dios desarrolle el fruto del Espíritu en nosotros? Entonces, es una manera tan sencilla y simple de darnos cuenta si estamos siendo personas espirituales o carnales. Bueno, yo no le vengo a juzgar diciéndole usted, o yo soy carnal. Lo que yo quiero traer es la palabra y que la palabra le haga reflexionar en qué está usted dedicando su tiempo, a qué está usando su tiempo. Yo no le estoy diciendo si viene a la iglesia o no viene a la iglesia.
Porque muchas personas pueden estar en la iglesia y ser carnales, como los de Corintios. Tampoco le estoy diciendo, no venga a la iglesia si sí me demuestra usted que es espiritual. No, la Biblia dice que debemos de congregarnos. Amén, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice que debemos de tener el fruto del Espíritu. Y si yo no tengo el fruto del Espíritu, entonces estoy diciendo a la sociedad que soy carnal. Pero si yo estoy desarrollando el fruto del Espíritu, entonces estoy diciendo que soy espiritual sin necesidad de traer una pancarta que dice yo oro 4 horas al día. Lo que el Señor quiere es hechos, no palabras. Amén, gloria a Dios. Y usted tiene que demostrar esos hechos en su vida física. Aunque muchas personas no pueden ver todo lo espiritual, pero sí se refleja lo espiritual. Cuando estaban juzgando a Jesús, llegó Pedro por ahí, y mientras él se calentaba en el fuego, las personas decían, este es uno de ellos, porque la manera en la que habla, la manera en que se comporta, nos dice que es uno de los seguidores de Jesús. Ahora, cuando la gente te ve en la calle, dicen, ¿este es un cristiano? ¿O no saben qué eres tú? Aleluya. Porque he oído ocasiones que dicen, no hombre, ¿a poco eras cristiano? Santo Dios. No, es que no tienen que decir, ¿a poco eras cristiano? Sino tienen que decir, yo sabía que tú eras diferente. Amén. Porque se tiene que notar. ¿Pero cómo? Siendo espiritual. Yo le invito a que usted invierta su tiempo en lo espiritual. Ya no piense tanto en lo material, invierta su tiempo en lo espiritual. Tiene tiempo para todo. Usted acomode su tiempo. Dios nos dio mucho tiempo. Solo acomode su tiempo para lo espiritual. Dele un espacio a lo espiritual que usted va a ser el beneficiado. Y usted va a beneficiar a las personas que están a su lado. Quiero decirle, hermano, que este mundo, si pudiéramos hacer una figura, supongamos que hay un 50% y un 50%. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en lo espiritual y qué tanto estamos invirtiendo en lo físico? Usted sabe que invertimos bastante en lo físico. La mayoría del tiempo la pasamos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero hagamos un espacio para lo espiritual. El Señor no quiere tanta cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. El Señor le está diciendo a usted, pásate todo el día orando, pero el Señor quiere que usted ore. El Señor no le dice todos los días ayuna, pero el Señor quiere que usted ayune. El Señor no le dice pásate todo el tiempo leyendo la Biblia, pero el Señor quiere que lea la Biblia. Si usted no la lee, si usted no ayuna, si usted no ora, hermano, usted lamentablemente está usted perdiendo mucho de su tiempo y usted está arriesgando su vida espiritual. Porque el hecho de que usted está aquí no me garantiza ni le garantiza que usted sea salvo. Lo que garantiza que usted sea salvo es que el Espíritu de Dios gobierne su vida. Si el Espíritu de Dios gobierna su vida, entonces está usted caminando bien. Pero si usted sabe que el mundo está gobernando su vida, que las pasiones del mundo, recuérdese, el Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Cualquiera que quiere agradar al mundo no está agradando al Señor. La pregunta es, ¿a quién está agradando usted y a quién estoy agradando yo en este instante? ¿Al mundo, a la persona, a los que me miran o al Señor? Porque el Señor, Él no es el que nos está mirando todo el tiempo y Él hace que realmente nosotros debemos de agradar. Si no dedicamos tiempo para nuestra vida espiritual, hermano, estamos en problemas. Nada de lo espiritual se puede mover por lo físico, es por lo espiritual. Lo que estamos haciendo en este instante, usted está sentado aquí, usted está creando una atmósfera espiritual, usted está escuchando la palabra de Dios y lo está escuchando por fe. Pero si usted no es espiritual, usted va a decir, oh, el pastor solo está repitiendo cosas que yo sé. Si usted está pensando así, déjeme decirle que es una señal de que usted es más carnal que espiritual. Aleluya. Porque no importa cuántas veces me repitan lo mismo, cuando soy espiritual, la palabra de Dios me hace sentir la necesidad de escuchar. Amén. Es que la Biblia no debe de ser aburrida. La palabra de Dios no debe de ser monótona para nosotros. El adorar a Dios tampoco. Si nos aburrimos es porque algo está sucediendo en nuestra vida espiritual. Ayer, y eso lo digo para que ustedes entiendan cómo es lo espiritual. Ayer mientras el hermano al final enfatizaba, si tú no puedes entender la palabra de nuestro Dios, pídele al Espíritu. Y el Espíritu te va a llevar. Y enfatizó como 2 o 3 veces. Cuando fui al final allá y encontré al muchacho, él me dijo, lo primero que me dijo, yo entendí exactamente lo que Dios estaba diciendo. Que solamente buscando sus preceptos, buscando su palabra, podía yo ser feliz. Él entendió el mensaje sencillo. Y quizás alguno de ustedes, espero que no sea el caso, dijo, yo no entendí nada.
pero es que cuando el Espíritu de Dios está en ti y el Espíritu actúa en ti, entiendes la palabra. Por muy enredada que el predicador la diga, tú la entiendes, porque esto es algo espiritual. Y es lo que quiero que entendamos. Lo espiritual solamente puede ser guiado por lo espiritual. Pero si tú no entiendes algo espiritual, cuidado. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Entendiste la palabra de hoy? Espero que sí. Porque recuérdese que el Dios de este siglo está cegando nuestra mente para que no entendamos la palabra. Cada vez que vengamos a la presencia de Dios, de una u otra manera tenemos que entender algo. Siempre nos enseña algo el Señor, pero solamente cuando usted y yo seamos espiritual. La pregunta que quiero dejarte en esta hora es esta. ¿Cuánto tiempo tiene que no entiendes la palabra? ¿Cuánto tiempo tiene que no comprendes lo que haces en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes que vienes a la iglesia y te aburres? Si eso es tu caso, yo te invito en esta hora a que no quiero que tú pases aquí, ni quiero que todos vean que eres carnal o que eres espiritual. Lo que yo quiero es que tú entiendas si eres carnal o espiritual. Y si tú sabes que eres carnal, es el momento de arrepentirte. Y si tú sabes que eres espiritual, no te descuides. Hay que seguir siendo cada vez más espirituales. ¿Qué le parece si todos en esta hora nos ponemos de pie y le decimos al Señor que nos ayude a entender más lo espiritual? El Señor no quiere que ignoremos las cosas espirituales. El Señor quiere que comprendamos las cosas espirituales para que el mundo no nos mueva. No seamos como aquellos ídolos que son movidos de aquí para allá, que no tienen ni voz ni voto. Los ídolos nos llevan, allá nos los tiran, allá los ponen. Si los ponen en un rincón, allá está en el rincón. Si los ponen de cabeza, allá se quedan de cabeza. El Señor no quiere que el mundo te mueva de esa manera. No quiere que seas marioneta del mundo. El Señor quiere que tú seas guiado por el Espíritu, pero solo serás guiado por el Espíritu y dejarás de ser marioneta del mundo cuando tú decidas invertir tu vida en la vida espiritual. Padre Celestial y Dios Todopoderoso,